Leyendo uno de los libros más destacados, precedentes de la filosofía o antecedente directo del pensamiento filosófico, como es tanto la Ilíada como la Odisea o como las Teogonías de Hesíodo, recuerdo o hago una especie de repaso sobre cómo la mitología permite a la filosofía aparecer. Sin un pensamiento mitológico, sin los mitos, no habría un caldo de cultivo para poder proporcionar a la filosofía la aparición con esta innovación que implica el logos, el pensar. El dejar de construir narraciones divinas para poder empezar a tejer la urdimbre de los pensamientos, buscar en lo que llamaríamos en la physis, lo que llamaríamos en la naturaleza, el principio y el nacimiento de todas las cosas. Aquellas primitivas que tenían que ver con la interpretación del mito. El mito nos daba una narración, una historia, un quehacer, generando un aprendizaje sobre las cosas de este mundo. Cuando simbólicamente empezamos a dejar de tener contacto con la divinidad para empezar a comprender las cosas que pasan en este mundo a partir de hechos naturales, sería allí el puntapié inicial para los estudios o para el inicio de la filosofía. Pero la filosofía no es expresión típicamente racional, típicamente científica. La filosofía se ha ido construyendo como un ente racional a partir de todas estas interpretaciones, estas cosmovisiones con la naturaleza, con el cosmos, con el Uranus, es decir, con el cielo. La Tierra como un ser vivo y no estudiada desde la compostura física, sino a partir de aquellas cosas que van sucediendo y que en última instancia también son mágicas. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía seguimos pensando de manera mitológica, todavía seguimos pensando y seguimos fortaleciendo los mitos como construcciones, pero también como verdades, como una verdad también única que se va a ir adaptando, que va a ir floreciendo de acuerdo a las interpretaciones culturales. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque la primera forma de explicación de las cosas, si no es a partir de un mito. Ponernos a pensar en ese acontecimiento, no de manera racional, pero sí de manera mágica, no deja de ser el antecedente de la razón. No deja de ser, en última instancia, el proceso por el cual las cosas se nos van presentando para que el ser humano vaya tratando de explicarlas, vaya generando este proceso de pensamiento. Nadie camina sin antes gatear, nadie camina sin antes reconocer sus pies, nadie camina sin antes ver el proceso de caminar. Luego uno se lanza al vacío del caminar y ahí vemos gente menuda caminando y festejando, los más grandes, este proceso de aprehensión, de tomar la realidad y transportarnos. Así sucede con la mitología. La mitología tiene un gran cuerpo de estudios, de asombros, de fascinaciones, de expresiones propias de la naturaleza humana. Nosotros mismos somos y contenemos gran parte de las sustancias que están construidas en el universo. Las sustancias químicas que cada uno de los planetas manifiesta también está dentro nuestro. Somos, dirían algunos astrólogos, algunos estudiosos de la espiritualidad, que también somos un microcosmos. Y este microcosmos también contiene diversas y maravillosas prácticas como sucede en el macrocosmos. Somos, en última instancia, sustancias netamente mitológicas. La mitología es la antesala de lo que hoy es o lo que hoy conocemos como física cuántica. Es una especie de portal dimensional
en donde nosotros podemos comprender claramente los objetos en sus dimensiones. Es por eso que el cuerpo mitológico lo que hace no es realizar una maravillosa narración de seres extraordinarios y fantásticos, sino que es una interpretación social, etnológica, antropológica, religiosa. Es una interpretación del movimiento de los pueblos. Por ejemplo, cada uno de los mitos no solo son, como dirían los freudianos, interpretaciones de los miedos del inconsciente que los seres humanos tenemos. Va mucho más allá. Y es por eso que, a partir de hoy, vamos a ir explicando algunos mitos que tienen que ver con esto de la aparición de las cosas. No todo es racionalidad. No todo es fundamento racional de la existencia de aquellas cosas. Sino, fíjese usted, por allí, en pleno, como lo decíamos recién, en pleno siglo XXI, siglo de la Internet, de ir a la Luna, el ser humano todavía sigue teniendo ciertos miedos. Los padres le dicen a sus hijos cuando salen a bailar o salen a festejar, tengan cuidado que la noche es peligrosa, que en la noche pasan cosas raras. Y esta madre, este padre o esta persona que ama a su hijo, a su nieto, a su sobrino y lo previene de cualquier suceso terrible, no es ni más ni menos que quizás la manifestación de aquel mito de la primera generación que nos habla Hesíodo, el poeta rural de Ascra, sobre el miedo que tenía el más grande de todos los dioses, como era Zeus, frente a la gran diosa de la noche, que era Nix. Hesíodo en su Teogonía comenta que Nix generaba un terror, un miedo escalofriante al más grande de todos los dioses, al mismísimo Zeus, porque la noche, cuando abría sus alas, oscurecía todo el universo. No hay mucha diferencia entre lo que dice la tía Lola y le dice al sobrino para cuidarse en la noche. La noche sigue siendo, para hoy, pleno siglo XXI, y para aquellos intérpretes de la mitología atávica, sigue teniendo el misterio y el asombro del peligro, de ese miedo que los seres humanos aún, a pesar de todo, o a favor de todo, seguimos teniendo. Así suceden las cosas. Somos seres aún mitológicos. Siempre un gusto. Nos vemos en el próximo capítulo, ¿sí? Chao, hasta pronto. Is the light outside is the light.